Amigas, amigos, es miércoles, mitad de semana. Este es el día en que usualmente abordamos los temas que son relativamente áridos y un tanto cuanto pesados. Pero ni modo amigos, amigas, son asuntos que también merecen que les prestemos nuestra atención. Así que, como se dice coloquialmente, adelante con los faroles y a darle que es mole de olla. Hoy les quisiera hablar un poco acerca de política, definiciones y precisiones. La inmensa mayoría de los mexicanos habla de la política como si supiera cabalmente lo que es y conociera sus particularidades y características. La verdad es que son muy pocos los que pueden presumir de conocerla a fondo, fuera de los académicos y especialistas en la materia, que forman un puñado minúsculo. La gran masa de los mexicanos, en la cual me incluyo sin ningún rubor, hablamos constantemente de la política sin saber ni madre de ella, o sabiendo bien poco. Y sin embargo, hablamos y escribimos y discutimos y chachalaqueamos sobre política muchas veces a tontas y a locas, como si fuéramos expertos, con vasta experiencia en la materia. Por ello, me di a la tarea de investigar un poco, con el fin de tratar de entender algo, un poco más, un poco mejor, sobre esta ciencia esotérica, incomprensible para las personas no iniciadas, que parece estar reservada solo para los eruditos y para los individuos poco afectos al trabajo fecundo y creador, que evitan sudar en serio la camiseta y su frente para obtener el pan de cada día, y que no teniendo nada mejor que hacer con su vida y sus capacidades, han decidido hacer del mundo político su hábitat y de la politiquería su modus vivendi, y que al fin de cuentas son los responsables de que la política como actividad se haya convertido en algo sucio, algo que despide fétidos olores y que repele a la gente, al pueblo bueno y sabio, pues, que pretende conducirse bajo normas de conducta menos repelentes y degeneradas. A continuación, les ofrezco el resultado de mi modesta investigación, realizada consultando las fuentes de información más comúnmente utilizadas, como lo son Google, Wikipedia y algunos libros de texto. Les aseguro a ustedes que habrá valido la pena el tiempo que inviertan en escuchar lo que sigue. ¿Qué es la política? 1. Ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas, especialmente de los estados. 2. Actividad de los que gobiernan o aspiran a gobernar los asuntos que afectan a la sociedad o a un país. Bien. La política es la ciencia de la gobernación de un estado o nación y también el arte de negociación para conciliar intereses. El término proviene del latín politicus y este término deriva del griego politica, una derivación de polis, que designa aquello que es público, o politikos, que significa civil,
relativo al ordenamiento de la ciudad o los asuntos del ciudadano. El significado de política es muy amplio y está relacionado en general a aquello que se refiere al espacio público. La política es el proceso de tomar las decisiones que se aplican a todos los miembros de una comunidad humana. También es el arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los estados. La ciencia política constituye una rama de las ciencias sociales que se ocupa de la actividad en virtud de la cual una sociedad libre, compuesta por personas libres, resuelve los problemas que le plantea su convivencia colectiva. Es un quehacer dirigido hacia el bien común. Es la ciencia social que estudia el poder público o del Estado, promoviendo la participación ciudadana al poseer la capacidad de distribuir y ejercer el poder según sea necesario para garantizar el bien común en la sociedad. Este bien común, entre paréntesis, que bien sabemos es el menos común de los bienes. En fin, una definición más amplia, acuñada de diversas lecturas, nos haría definir la política como toda actividad, arte, doctrina u opinión, cortesía o diplomacia tendientes a la búsqueda, al ejercicio, a la modificación, al mantenimiento, a la preservación o a la desaparición del poder público. En esta amplísima definición se puede observar claramente al objeto de la ciencia política, entendido como el poder público sustraído de la convivencia humana, ya sea de un Estado, ya sea de un grupo social, una empresa, un sindicato, una escuela, una iglesia, una organización, etc. Lo subrayo de manera especial. Es por ello que cuando se utiliza la definición más amplia de política, se suele aclarar que esta es una actividad de la que es muy difícil sustraerse por encontrarse en casi todos los ámbitos de la vida humana. Subrayé especialmente este párrafo. Las definiciones clásicas apuntan a definir la política como el ejercicio del poder en relación a un conflicto de intereses. Son famosas las definiciones fatalistas de la política, como la de Carl Schmitt, que la plantea como el juego o la dialéctica amigo-enemigo, y que tiene en la guerra su máxima expresión. O la de Maurice Duverger, que la establece como la lucha o combate de individuos y grupos para conquistar el poder que los vencedores utilizarían en su provecho. Y también está Max Weber, que define la política estrictamente en función del poder. Una perspectiva opuesta contempla la política en sentido ético, como una disposición a obrar en una sociedad utilizando el poder público organizado para lograr objetivos provechosos para el grupo. Así, las definiciones posteriores del término han diferenciado poder como forma de acuerdo y decisión colectiva, de fuerza, como el uso de medidas coercitivas o la amenaza de su uso. Una definición intermedia que abarque a las otras dos debe incorporar ambos momentos, medio y fin, violencia,
e interés general o bien común. Podría ser entendida como la actividad de quienes procuran obtener el poder, retenerlo o ejercitarlo con vistas a un fin que se vincule al bien o con el interés de la generalidad o el dominio del pueblo, el ambiente del pueblo, pues. El ejercicio de la política permite gestionar los activos del Estado Nacional y también resuelve conflictos dentro de las sociedades adscritas a un Estado específico, lo que permite la coherencia social, la coexistencia de normas y leyes que determinan la actividad política se vuelven obligatorias para todos los integrantes del Estado Nacional de donde proceden tales disposiciones. Todas las ideologías políticas se agrupan en torno a dos dimensiones que son la económica y la social. La dimensión económica está integrada por dos ideologías opuestas, izquierda, derecha, que forman una línea horizontal, y la dimensión social está integrada por otras dos ideologías opuestas, autoritarismo, libertarismo, que forman una línea vertical. Juntas estas dos dimensiones integran un mapa ideológico en el cual podemos encontrar cuatro grandes sistemas. 1, el totalitarismo. 2, el conservadurismo. 3, el socialismo. Y 4, el liberalismo. Y el punto en donde se cruzan esas dos líneas se considera como el centro político. Definamos totalitarismo. Se conoce como totalitarismos a las ideologías, los movimientos y los regímenes políticos donde la libertad está seriamente restringida y el Estado ejerce todo el poder sin divisiones ni restricciones. El comunismo es un régimen totalitario y antidemocrático, y así lo hace constar la resolución del Parlamento Europeo 2019, diagonal 2819 RSP. Conservadurismo. Se denomina conservadurismo al conjunto de doctrinas, corrientes, opiniones y posicionamientos generalmente de centro-derecha, que favorecen lo tradicional y que son adversos a los cambios políticos, sociales o económicos radicales, oponiéndose al progresismo. En un Estado conservador, los ciudadanos están sujetos a la autoridad estatal, principalmente en los aspectos sociales de su vida, pero suele haber una gran libertad en el aspecto económico, coexistiendo con una gran competitividad individual y empresarial. Socialismo. En el espectro del cuadrante es una ideología ubicada entre el libertarismo y la ideología izquierdista. El socialismo considera y sostiene que la sociedad debe organizarse a lo largo de las líneas sociales en beneficio de todos, en lugar de para lo que se percibe como el beneficio de unos pocos. Sus principales ideas son la oposición al capitalismo y una creencia en la igualdad, tanto política como económica.
Tal vez usted pensará inmediatamente en una utopía. No sé. Liberalismo. Es una ideología encasillada entre el libertarismo y la ideología derechista. El liberalismo considera a la libertad individual como el más alto valor social y económico. El liberalismo propugna el derecho a disentir de la ortodoxia. La descripción anterior aúna los aspectos sociales del liberalismo, de los Estados Unidos con los aspectos económicos del liberalismo europeo. Después de escuchar lo anterior, si es que tuvieron la paciencia y el aguante para escucharlo, ya tienen ustedes, amigos míos, amigas mías, material suficiente para definir en gran parte, si no es que en su totalidad, la situación por la que atraviesa nuestro país en estos momentos y a partir de la llegada de la 4T, que por las acciones y la forma de conducirse de su pastor y conductor, es una suerte de Frankenstein, un ente político estructuralmente deforme que claramente parece encuadrar en la clasificación de totalitarismo mencionada hace unos momentos. Ustedes dirán si lo que hacen los de la 4T bajo el mando del señor López es política u otra cosa completamente diferente, más cerca de una función de carpa de barrio bajo que de la práctica de una ciencia noble y virtuosa, como es la política en su concepción más pura. Hasta aquí estos minutos con el Chapo. Hoy estuvo un tanto cuanto, digamos, escolástico, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero yo creo que vale la pena tener estas aclaraciones, pues estas definiciones y precisiones sobre la política y cómo se desarrolla esta actividad en el pasado y en nuestros días. Muchas gracias por haberme acompañado en estos minutos con el Chapo. Ha sido muy grato compartir esto con ustedes, que son mis amigos predilectos. Y no olviden que tenemos una cita el próximo viernes y voy a seguir insistiendo. Cuídense mucho, salgan lo menos posible a la calle. El peligro, créanme, no ha desaparecido. Le estamos tratando de encontrar la cuadratura al círculo, pero salvo casos de urgente necesidad, quédense en sus casas todavía un rato más. Allí en sus casas, en sus hogares, estarán más seguros y mejor protegidos. Para ustedes invoco las bendiciones del Señor. Que Dios esté con ustedes, los acompañe y los proteja. Y nos vemos, no se les olvide, el próximo viernes. Les tendré alguna cosa menos indigesta, pues, que este tema de hoy. Nos vemos con el favor de Dios.